18 de la séptima temporada del Objetivo está la cámara. Muy buenas. Hoy, como veis, los que estáis viendo el vídeo, estoy solita. Sí, tenía asuntos personales y bueno, está siendo difícil. Así que hoy me tenéis solo a mí. Esperemos que vuelva prontito y no se le complique mucho la cosa. Así que bueno, ¿de qué voy a hablar hoy? Voy a hablar de algo que a mí me ha pasado en dos ocasiones y es de el fotógrafo con ansiedad, ¿no? Por así decirlo. O ese miedo que hemos sentido muchas veces y que nos impide disparar. A mí me ha pasado en dos ocasiones gordas, bastante gordas, y os lo contaré todo a lo largo del episodio. Pero la pregunta sería, ¿alguna vez has mirado por el visor y en lugar de ver la foto has pensado, esto lo voy a hacer mal? Pues verá, a mí sí me ha ocurrido. Y de hecho hay muchos fotógrafos que llevan años con la cámara y todavía sienten que no saben lo que hacen. Que antes de disparar ya están pensando, esto no va a salir, lo voy a hacer mal. Hablamos cómo la falta de confianza en uno mismo se convierte en el mayor freno creativo. Y eso creo que casi todos o todos hemos pasado por ahí, ¿no? Aunque llevemos, puede pasar en un año, en dos, en cinco, incluso en 10, ¿no? Incluso cuando nos metemos en disciplinas nuevas o salimos un poco de lo de siempre, de nuestra zona de confort, ¿no? Yo siempre lo voy a decir, ese pensamiento puede bloquearte completamente. Es decir, antes de disparar, esto lo voy a hacer mal, es un bloqueo. Y es un bloqueo muy jodido. Todo lo que lo hemos pasado, sabemos muy bien lo que significa. Hablamos de cómo la falta de confianza mata la creatividad. Sí, la mata completamente. Cómo ese miedo a equivocarnos se vuelve más grande que las ganas de fotografiar. A mí me ha pasado. Mismamente, recuerdo cuando yo empecé en fotografía, empecé fuerte, fuerte en 2013 con una cámara puente, una cámara bridge, pero empecé, bueno, de forma suave, ¿no? Poco a poco. Pero cuando ya empecé más seria fue en 2015 que todavía tenía esa cámara y empecé a hacer alguna sesión de retrato, intentando pues superarme un poco. Pero ya cuando empecé con Reflex en 2016 y con ese miedo que me aterraba porque me contrataron un evento, lo he contado muchas veces, tuve que meterme sola en una boda, entonces yo pasé un año de angustia, ¿no? Un año de comparaciones, un año de lo voy a hacer mal, no va a salir. Y todo eso, cuando yo cogí la reflex por primera vez y vi que no sabía ni encenderla, hasta que me hice con ella, yo pasé mucha angustia, no paraba de compararme. Pero de todo esto voy a hablar en el capítulo, porque me ha pasado en dos ocasiones. El fotógrafo que no se cree fotógrafo. Yo me acuerdo cuando empezaba, siempre decía, eh, me quiero ganar la palabra fotógrafa, porque para mí era una palabra muy grande, ¿no? Siempre estaba pensando en que yo no era fotógrafa e incluso a veces yo todavía lo pienso, yo no soy fotógrafa, ¿no? Es como que ese miedo, ese síndrome del impostor, pues es como que me hace no sentir que me merezco la palabra eres fotógrafa, ¿no? O soy fotógrafa. Es como si en cualquier momento mi cabeza dice, se van a dar cuenta de que como que no sé lo que hago, ¿no? Ese miedo está siempre ahí. También me ocurrió en la primera charla que yo di, la primera ponencia, fue para una asociación. La primera, primerísima fue más en modo ocio, para un grupo interno que teníamos, y la primera en serio, para ya algo más profesional, fue para una asociación de fotografía, para FOM. Siempre le estaré eternamente agradecida por la confianza en mí, porque yo cuando entré por la puerta de la sala y vi que había 45 o 50 personas, el mundo se me vino encima, ¿no? Y yo digo, "Uf, esta gente va a pensar que no sé lo que hago, porque realmente yo nunca había estado ahí, nunca había estado delante de la gente". Muchas veces no importa el nivel, le pasa a principiantes, a fotógrafos con años de experiencia, da igual. Pero siempre el tiempo dice mucho y a veces no cura incluso. Podemos seguir años con este síndrome del impostor, ¿no? Entonces, bueno, la trampa, aunque la gente diga que tus fotos son buenas, tú siempre tienes una voz interior diciendo,
no soy tan buena, no lo hago bien, este es mejor, el otro mejor que yo, aquel lleva más años, este hace mejores fotos, yo no valgo. Bueno, piensas siempre que vas a quedar en evidencia. Yo en mi charla decía, tenía mucho miedo, ¿no? A decir, ostras, voy a quedar en evidencia en algún momento. Al final salió muy bien, que lo sepáis. Y cuando a mí me lo transmitían después de la charla, yo no me lo creía. Eso me pasa mucho, tengo mucha desconfianza en mí. Es un episodio en el que me abro un poco a vosotros y aunque tenga un carácter muy fuerte y desde fuera parezca muy fuerte, yo paso por ahí y he pasado por ahí, ¿no? Siempre. Por esa ansiedad, ese síndrome del impostor, ese no valgo, aquel es mejor, aquel explica más. Os iré contando. Pasa mucho en fotografía porque digamos que esto pasa en puede pasar en todas las ramas, ¿no? En todos los trabajos, en todos los sectores. Pero en fotografía es como más, se hace más potente. ¿Por qué? Porque el resultado se ve y es juzgable, y más hoy que en redes sociales se ve todo, ¿no? Y online se ve todo, si nosotros queremos mostrarlo. Entonces siempre hay alguien, siempre o creemos que hay alguien que lo hace mejor que nosotros, ¿no? Y no es que no sepas fotografiar, es que no te crees que sabes. Y eso creo que por ahí hemos pasado todo. De hecho, últimamente hice una quedada de fotografía macro. Éramos 6 personas, pero bueno, quedamos al final 4 todo el rato. Y una persona que había, que tenía menos experiencia que nosotros, los otros tres, decía que ella que lo hacía mal, que no se veía capaz, que le pusiéramos nota, ¿no? Y yo le decía, ¿lo estás haciendo bien? Ah, sí, sí, lo estás haciendo bien. Controlas la técnica, los encuadres bastante bien, llevas un objetivo de aproximación, ni siquiera es macro, y wow, lo que estás haciendo, ¿no? O sea, no te restes puntos a ti misma. Y es que al final todos pasamos por ese no sé hacerlo, aquel es mejor, y no siempre es así. Hay veces que incluso llevando muchos años, sí, seguimos teniendo errores. ¿Por qué no? Y nos fijamos siempre en el resultado final, pero no estamos viendo que esa persona también ha tenido un proceso, el mismo proceso de aprendizaje que tenemos nosotros, ¿no? Entonces, yo siempre me comparo porque cuando yo empecé en la rama formación, sobre todo cuando empecé en fotografía me ha pasado, ¿no? Yo recuerdo cuando empecé fotografía, como os comentaba antes, el reto era hacer eventos. Tenía un bautizo al mes de coger la cámara, de comprar la cámara reflex, y a los 8 o 9 meses tenía boda, ¿no? Me tenía que preparar para ello, me querían a mí, habían visto mi trabajo, te quiero a ti, eran conocidos. No, es que te quiero a ti. Entonces, bueno, pues si no me lo haces tú, pues no me lo va a hacer nadie, ¿no? Y yo dije, joder, están confiando en mí, por algo será, pero tenía mucha angustia, ese no voy a poder, lo voy a hacer mal, me voy a equivocar. Yo soñaba constantemente en que iba a salir mal. O sea, soñaba casi todas las semanas. Y claro, yo en esos momentos pues miraba mucho portfolio de fotógrafos de eventos, miraba muchas fotos y de retrato y detalles en eventos y demás. Y yo siempre decía, este es mejor que yo, este lo hace mejor que yo. Mira los encuadres, qué pedazo de encuadres, qué pedazo de fotos, la luz, la técnica. Me comparaba siempre. Cada retrato que hacía se lo mandaba a un conocido mío, a gente, a este, al otro, siempre para que me evaluaran. Estaba siempre en evaluación constante. Entonces, tenía tan poca confianza que cuando me decía, pues lo estás haciendo bien, pues tienes muy buena nota por mi parte, sigue aprendiendo que vas muy bien, yo no me lo creía. Y cuando hice la preboda y mostré el resultado de la preboda, primero hice el bautizo, mostré el resultado del bautizo, salió muy bien, quedaron muy contentos. Hice la preboda meses más tarde y esa preboda salió en el vídeo, ¿no? En el vídeo de la boda salió ese álbum y salió el resultado. Pero las amigas de la novia o de los novios, o los amigos, a mí, bueno, conocía más a la amiga de la novia, se acercaba y me decían, enhorabuena, la ha hecho súper bien, la preboda es espectacular, qué bonito, qué tal. Yo flipaba, no me lo creía. Yo decía, no puede ser, no puede ser, esto no es real, ¿no? Para que veáis hasta dónde, hasta qué punto puede llegar ese miedo, ¿no? Esa ansiedad. Yo pasé un año de angustia. Yo las primeras semanas no, tenía miedo a coger la cámara y disparar.
Toda la foto que disparaba, toda foto que veía mal. Todo encuadre que hacía, todo encuadre que veía mal. La luz, todo, todo. Yo parecía que no sabía hacer fotos. Llegó un punto en el que pasó una semana sin tocar la cámara, la angustia era cada vez mayor. Laura, tienes que aprender, Laura, tienes que hacer fotos. Me obligaba a mí misma, pero me daba miedo. No me atrevía y no tenía ganas de coger la cámara. Ese bloqueo que yo tenía me impedía coger la cámara. Y me llegó a preocupar mucho porque llegué al punto de a una uña, de escribir un mensaje a la novia y decir: "Oye, no te hago la boda, no puedo hacerlo, no soy capaz, no sé hacer fotos". Al final, bueno, mi entorno, mi pareja: "Oye, no te quites puntos, qué cobarde", ¿no? Me picaba mucho. "Qué cobarde, pues no seas tan cobarde, pues tienes que hacerla". Al final, bueno, me fue picando y de alguna forma me obligó a someterme a ese reto y lo hice, ¿no? Lo hice y salió bien, pero llegó un punto muy angustioso, un año muy duro, el que yo recordaré con mucha felicidad porque salió bien y fue un retazo, pero fue un punto de ganar confianza en mí, pero a la vez un año de angustia. Entonces, bueno, fue difícil, pero aquí estoy desde el año 2016 y estamos en 2026, 10 años más tarde, pues sigo haciendo fotos. Entonces, ¿cómo el miedo a equivocarse paraliza la creatividad? Cuando no confías en ti, el miedo a hacerlo más se vuelve más grande que las ganas de hacer algo. Es ahí donde la creatividad se apaga y es lo que me pasó a mí, ¿no? Las primeras semanas yo era incapaz de fluir con la cámara. Yo siempre digo a la gente: fluye, déjate llevar, deja que tu cerebro cree, da igual, olvida por un momento todo y céntrate en tu foto. No pienses en los demás, no pienses en las prácticas de la gente, no pienses no veas fotos de los demás, haz las tuyas. Y después ya fluye, déjate llevar y después ya habrá tiempo de evaluar eso. Porque la creatividad, cuanto más miedo tienes, más se apaga esa creatividad. Te bloqueas. Entonces, vamos a relaja, ¿no? Siempre digo a la gente, va a salir, el tiempo lo va a curar. Entonces, lo que dejas de hacer, dejas de arriesgar encuadres. El miedo te paraliza a utilizar configuraciones nuevas. Te da miedo hacer fotos de temas que te interesan, pero como tienes miedo a hacerlo mal, pues no lo haces. Cada decisión creativa termina en un no. Quiero hacer foto macro que nunca he hecho. Ya, pero es que no voy a saber hacerla, pues no lo hago. Voy a cambiar, oye, ¿y si pruebo a hacer, a probar a subir el ISO y compenso con la apertura? ¿No me va a salir bien? No, 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 no. Voy a hacerlo como yo sé, que no saliendo de ahí de mi zona de confort y de lo que sé hacer, no voy a tener errores y va a salir medianamente bien. No voy a arriesgar que si arriesgo este encuadre no va a salir bien. No, no permitamos que el miedo nos deje, nos bloquee y no nos deje crear, probar cosas nuevas, arriesgar. Yo siempre digo, hay que arriesgar. ¿Qué sale bien? Bien. ¿Que no sale tan bien? No pasa nada, se repite, pero hay que arriesgar. Hay veces que no se puede repetir, pero recordemos que somos seres humanos, no somos máquinas. Tenemos derecho a equivocarnos. No dejemos que el miedo nos bloquee la creatividad. El resultado. El resultado de ese bloqueo, de ese miedo, es que siempre haces lo mismo. No, como yo me siento segura haciendo bodegones, pues voy a seguir en bodegones, no voy a probar nada. Como yo me siento seguro haciendo larga exposición y nocturna, no voy a salir de ahí porque ¿para qué? No lo voy a hacer bien. Entonces ese miedo nos lleva siempre, nos lleva siempre a hacer lo que digamos que creemos saber hacer. Lo seguro, donde nos sentimos cómodos. Lo que sabes que no va a quedar mal. Has visto 1000 fotos de lo mismo, pues tú haces la misma foto porque sabes que, bueno, que no va a quedar del todo mal. Y eso, claro, con el tiempo te aburre. Te aburre a ti y te aburre a quien lo ve y a quien lo hace. Entonces, ese miedo te está bloqueando. Te está haciendo hacer siempre lo mismo. Te vas a aburrir. Sal de esa zona de confort, prueba cosas nuevas y déjate llevar. Porque al final el tiempo hará que te quites ese miedo. La raíz. La creatividad necesita permiso para equivocarse. Si tú no se la das, se cierra. Es verdad. O sea, date permiso para equivocarte, que eres un ser humano y no una máquina, y tienes derecho a equivocarte. Obviamente, a los 3 días de coger una cámara no vas a hacer un evento social que te están pagando, pero a lo mejor
sí puedes coger a una modelo y decirle, oye, quiero hacer una colaboración contigo donde tú te llevas la foto, tú posas para mí gratis y hacemos esa colaboración. Yo practico y tú te llevas las fotos que yo saque. Y es ahí donde se empieza a perder el miedo. O coges a tu amigo, o a tu amiga, o a tu vecina, o a tu hermana, da igual, a tu hijo. Le haces fotos, vas soltándote, ¿no? En el caso de los retratos. O macro en casa, coges cualquier cosita que tengas por casa, haces una macro, te equivocas, no pasa nada, lo repites. Pero tienes que darte la licencia de equivocarte. La foto que no haces por miedo a que salga mal es siempre peor que la foto que haces y sale regular. Eso tenerlo en cuenta. Tienes que hacer la foto. Arriesga a hacer la foto, que será mejor que no hacerla. Mejor sale seguro. Ay, es un tema un poco que todos hemos pasado por ahí. Me da bastante nostalgia. La verdad es que es un tema que yo me acuerdo cuando en 2019 yo me metí en la rama formación, me metí en el tema de escribir una guía para clase, escribir una guía para clase general y otra para clase macro. Y ahí viene el siguiente bloque, ¿no? La comparación, el combustible del bloqueo. Recuerdo que conocí a un chico en un grupo, en uno de mis grupos de quedadas y tal, el que era formador, fotógrafo formador. Además, el tío explicaba súper bien. Yo no dejaba de compararme con él. ¿Qué pasa? Que él ya llevaba años en la formación, llevaba años en la fotografía. Yo en el 2019 llevaba 3 añitos, 4 añitos en serio en la fotografía. ¿Qué pasa? Que yo me estaba metiendo en la rama formación. Yo todavía no me había enfrentado a un público, a alumnos, y me bloqueaba constantemente. Era como, no voy a saber. Yo me acuerdo que hablaba con él y le decía, yo no voy a saber formar como tú. Y me decía, pues tendrás que hacerlo porque así es como te rompe el miedo. Y seguro que lo haces bien, porque sabes, los conocimientos los tienes. Seguro que vas a saber enfrentarte a tus clases. Y yo le decía, no, 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 no voy a saber, me va a salir mal, es que no sé si mi guía está bien, tal, yo es que tú lo haces muy bien, es que formas muy bien, explicas muy bien. Claro, yo siempre me fijaba en que es muy fácil, ¿no? El contexto, es muy fácil compararse. Es muy fácil compararse con los demás, pero no estamos viendo que los demás llevan un proceso, que a lo mejor nosotros no hemos pasado todavía por él. Por ejemplo, en fotografía, da igual la disciplina que sea, es muy fácil compararse. Con Instagram, en Pinterest, portfolios personales de páginas web de fotógrafos. Es decir, está todo a un clic, a un scroll de compararnos. Entonces, no dejamos de compararnos constantemente. Y al final eso hace que sigamos el bloqueo y le echemos leña al fuego. Nos bloqueamos cada vez más. Seguimos echándole combustible. Sigue ardiendo cada vez más. Y nos bloqueamos cada vez más. Entonces, vemos el resultado final, editado, seleccionado, pero nos estamos comparando con nuestro proceso, es decir, nuestras dudas, los descartes, y no queremos ver o no vemos que en lo que ese fotógrafo ya ha publicado es, tras una edición, una selección y un proceso que es en el que estamos nosotros. Vemos ya el resultado final. Entonces, no es una comparación justa, porque nosotros a lo mejor no hemos hecho todavía esa foto. Nos estamos comparando con alguien que ya ha hecho todo el proceso de toma, selección, edición y publicación. No, vamos a parar y vamos a ser justos. Vamos a ser justos, vamos a hacer nuestro proceso y llegar hasta el resultado final. Así que vamos a dejar de compararnos cuando ni siquiera hemos hecho la foto. No, es que tengo miedo, no la voy a hacer porque soy muy mal honesto. Yo recuerdo cuando empecé con macro extremo, me comparaba con gente que era brutal, que llevaba años, unas fotos, unos apilados bestiales, vamos, increíble. Yo decía, no soy capaz, no me va a salir, ¿vale? Pero es que me estoy comparando yo, que no lo he hecho, con este que lleva 3 4 5 10 años, que ya ha publicado la foto y que es brutal. Pero si no paso por ese proceso, no sabré si lo he hecho bien. Tendré que arriesgar, ¿no? Lo que decía antes, hay que arriesgar. Pues al final me puse y he llegado a 5 6 7 8x
sin ningún problema. Y he hecho algún apilado sin ningún problema. Con mis ojos mal, con mi vista que no ve, con un 30% de visión total, con un 20% en visión del ojo que uso. O sea, ¿me puedo comparar yo con una persona que ve un 100% con gafas o que ve un 100% haciendo esa misma macro extremo? Que haya seguido un proceso, que lleva años haciéndolo, que ha seleccionado las fotos, que la ha editado, que la ha publicado. No. Me dije: "Laura, prueba, prueba. Si no pruebas, no sabes si vas a hacerlo bien". Probé, salió bien. Algunas fotos que hice, también hubo descartes, evidentemente. Sigo teniendo descartes, pero hay que arriesgar, ¿vale? O sea, no siempre hay que pensar en: "Es que pierdo en la comparación". No. "No sirvo para esto". No, no. Cuando nos perdemos ahí en comparaciones, mal, mal camino. Sí, hay que practicar y hacerlo. No sirve de nada pensar: "No sirvo para esto". No sirvo, no sirve para nada. Tenemos la conclusión equivocada. Así que hay que respirar, intentarlo siempre y fluir, y practicar, y hacerlo. Y si te equivocas la primera, hace una segunda, una tercera. Las veces que haga falta, la haces. Entonces, con esa conclusión, yo siempre pienso que cuando tenemos ese bloqueo, ese miedo, parece que la cámara pesa el doble antes de salir a disparar. Y efectivamente a mí me ocurrió. A mí me ocurrió en ese 2016 cuando era incapaz de coger la cámara para disparar porque el miedo me bloqueaba. Era incapaz. Me puse una obligación, me puse dos retos enormes de meterme en eventos profesionales. Me lo pusieron impuesto prácticamente y me cogí tal miedo que era incapaz de disparar. Entonces, no sirve de nada abrir Instagram y compararte con todo bicho viviente. Porque al final, si eso lo haces sin practicar antes, te bloqueas muchísimo más. Y ese síndrome de impostor es muchísimo peor. De hecho, a día de hoy yo todavía sigo con lagunas. Hay veces que todavía pienso, no sé hacerlo, no voy a saber, aquel sabe más que yo. Hay algún momento en la vida en el que siempre pasamos por ahí. El momento en que la cámara da miedo. Tienes la escena delante, la luz adecuada, hay un centro de interés que nos está llamando y decir, haz la foto aquí, pero no disparamos por miedo. Vuelve otra vez ese miedo, esa ansiedad, no lo voy a hacer bien. Lo que pasa por la cabeza no es más ni menos que vemos el resultado final antes que hacer la foto. Ya estamos pensando, me va a salir mal expuesta, el encuadre me va a no, va a ser mal encuadre, es mediocre, mi foto, nada, seguro que hay miles de fotos mejores que esta en el mismo sitio. Claro, ese pensamiento nos invade, estamos bloqueados. Entonces todo eso el cerebro va por delante. Nuestra mente siempre es nuestro peor enemigo, siempre lo voy a decir. Siempre vamos con el negativismo de no, lo voy a hacer mal. Claro, recordad que estamos bloqueados, que estamos hablando de que tenemos esa ansiedad, ese bloqueo creativo por el miedo a que lo hacemos mal, a que nos sentimos inferiores, a que hay 1000 personas mejor que yo. Pues es así. Ese bloqueo, vamos siempre por delante. Lo ideal es, primero voy a hacer la foto y después ya veremos. El disparo que nunca ocurre, que no ocurre, ha descartado la foto antes de hacerla. El problema no es técnico, es que no has dejado, no has confiado en ti, no has dejado salir tu propio criterio, no has confiado en decir, voy a hacer la foto, me va a salir bien y voy a hacer una foto diferente al resto y va a salir bien. Es mi foto, es mi estilo, es mi criterio. Voy a dejarlo salir. Eso es un error. Es el error que tenemos. Que manejamos la técnica, lo vemos todo, pero nos da miedo disparar porque, claro, es que nuestro criterio no es bueno. Pues ese es el problema. Entonces, mm, dejamos de ver el mundo con curiosidad, nos bloqueamos, nos seguimos bloqueando. Lo vemos con el filtro de, ¿es esto suficientemente bueno para que yo lo fotografíe? Pues a lo mejor sí, a lo mejor no, pero vamos a probar. Cuando tienes miedo a disparar, has dejado de confiar en tu propio ojo. Y eso es así. Seguro que tienes un ojo buenísimo, pero es tal miedo que tienes, tal bloqueo a disparar, que has dejado de confiar en tu ojo. Y seguro que es muy bueno.
pero no es todo malo. El tiempo cura y siempre hay una manera de volver a confiar en ti mismo. ¿Cómo volver a confiar en ti mismo? Pues mira, el primer punto que yo aconsejo es fotografiar sin enseñar. Vamos a dejarnos llevar, vamos a hacer fotos solo para nosotros mismos. Un archivo solo nuestro, privado, sin presionar juicio, nada. Fotos solo para nosotros, sin presión de juicio externo. Seguro que vuelves a fotografiar para ti y confías más en ti. Y ahí está tu criterio real y tu voz real de decir, voy a hacer foto para mí, no me voy a poner obligaciones, no me voy a imponer metas, no me voy a imponer nada, voy a salir y fotografiar. Y lo que salga. Y no lo voy a enseñar a nadie. Y seguro que poco a poco vas fluyendo. A lo mejor no en un día ni en dos, pero a lo mejor en tres ya empiezas a fluir. Permítete hacer fotos malas. Es decir, a propósito, sal con un objetivo mediocre, con un pisapapeles, con un objetivo más malo que bueno, y no busques rompe ese bloqueo al perfeccionismo. No busques ser mejor que nadie, compararte con este, compararte con el otro. No, rompe eso. No subas el listón, manténlo abajo. Y así verás cómo disparas con más libertad. Ves sin propósito. Dispara, 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 dispara y haz fotos mal a propósito. Y verás cómo poco a poco te desbloqueas, poco a poco fluye, poco a poco te dejas llevar. Seguro. Otro consejo, deja de comparar procesos con resultados. No compares. O sea, cuando una foto te hace sentir pequeño, recuerda que estás viendo el resultado final de un proceso que no conoces. No sabes los descartes que ha tenido el fotógrafo antes de llegar a ese resultado final que ha publicado. No sabes cuántos descartes has tenido. No sabes si realmente el fotógrafo ha hecho una foto o ha hecho mil. No sabes el miedo que ha pasado el fotógrafo. No sabes el tiempo que ha tardado hasta llegar a ese resultado, porque a lo mejor ha hecho 1000 tomas, ha tardado un mes y ha tardado 4 días en seleccionar la foto hasta llegar a la final y ha tardado otros 3 días en decir, pues ese resultado final que quiero publicar después de la edición, porque a lo mejor le ha dado 20 vueltas a la edición, a lo mejor el fotógrafo también ha pasado por ese bloqueo creativo antes de publicar esa foto final. No lo sabes. O sea, tú estás viendo un resultado final, no te compares, no compares tu proceso. No, es que me va a salir mal, es que tal. No, 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 para. Primero, haz la foto. Seleccionas, de todas las fotos que has hecho, selecciona la mejor, la que tú creas que es mejor. Edítala y después públicala, enséñala, lo que quieras. Recordar que el punto uno de este apartado, de los consejos de cómo volver a confiar en uno mismo, es hacer fotos solo para nosotros. ¿Vale? Pero si ya empiezas un poquito a querer publicar, a animarte, a confiar un poco más en ti y ya llega el momento de, vale, estoy en internet, voy a publicar, pero es que me comparo y me siento pequeña. No, no. Publica tu foto que es tuya. Y solo el hecho de haber hecho tú la foto, de haberla seleccionado, de haberla editado y haber tenido el valor de publicarla, te hace tener ese mérito, el mismo mérito que tiene aquel con el que te estás comparando. Es tu foto y seguro que mejor o peor es tu foto. Y nadie tiene por qué decir, es que tu foto no vale. No, vamos a dejarnos de prejuicios, tal. No, públicala y solo por eso ya tienes mucho ganado. Por ese avance de animarte a publicar. No te compares con nadie. Vuelve al origen. ¿Por qué empezaste a fotografiar? ¿Por qué empezaste a hacer fotos? Seguramente no fue para tener like, seguramente fue por hobby, porque te gustaba, porque tenías una razón, porque era terapia para ti, porque la foto te hacía desconectar de problemas, del trabajo, de agobio. Vuelve ahí, vuelve a ese punto, vuelve ahí y pregúntate por qué empecé a hacer fotos. Seguramente si vuelves al origen, vuelves a recordar qué bonito cuando yo empecé en fotografía, qué bonito cuando yo empecé con la ilusión, me quería fotografiar todo, quería coger siempre la cámara. Vuelve ahí, vuelve a ese punto, vuelve a la razón, o sea, vuelve a esa razón. Es la fase más directa, recuperar la confianza, volviendo a esa sensación de quiero hacer fotos.
¿Cuándo fue eso? Pues en mi caso fue en el año 2013. Siempre cuando me veo bloqueada vuelvo ahí de, a ver, Laura, ¿por qué querías hacer fotos? Como terapia, como desconexión, porque te gusta. Vuelvo ahí, salgo a hacer fotos sin buscar nada, sin propósito, y de verdad que lo hago. Yo hay veces que cojo la cámara y he dicho, no me marca ningún propósito. Voy a hacer fotos a lo que me surja, a lo que me apetezca, como me apetezca y con la técnica que a mí me dé la gana. Y lo que salga. Porque esto es lo que yo hice al principio. Hacer fotos porque sí, porque me gusta. Y ya veremos después. Y es verdad que funciona. Os aseguro que funciona. Sirve mucho de autoayuda. Permítete compartir lo que a ti mismo te ha funcionado. Entonces, yo todo esto os lo estoy diciendo porque me funcionó en su día. Todos estos consejos que estoy dando. Recordar, fotografiar sin enseñar. Permítete hacer fotos malas. Deja de comparar procesos con resultados y vuelve al origen. Ese sería el resumen de los consejos. Y ahora vuelvo a la pregunta del principio. Pensar que lo vas a hacer mal no significa que lo vayas a hacer mal. Significa que te importa y eso ya es bastante. O sea, te está importando lo que haces y eso ya es un mérito. No hace falta que sea público, en público, ¿vale? Muchas veces mm, nos interesa saber que esto le pasa a más gente. No tenemos por qué decirlo, pero ¿por qué creo que le pasa a casi todo el mundo y casi nadie lo dice? O sea, realmente por ahí hemos pasado todos, todos. O sea, muchos fotógrafos, la mayoría, inmensa mayoría que conozco, han pasado por estos procesos, por este miedo, por esta ansiedad y este síndrome del impostor. Muchos han tenido esos bloqueos creativos, esa sensación de lo hago peor que nadie, no valgo, no sirvo para ello, lo voy a hacer mal. Todos en algún momento de la vida, de la etapa de fotógrafo, de la carrera, incluso de fotógrafo, ha pasado por ahí. Creo que casi seguro. Entonces, quiero que reflexionéis acerca de todo esto, pero sobre todo me gustaría que lo tomarais en serio, que confiéis en vosotros, que es fácil decirlo, pero creo que si escucháis este episodio con detenimiento, veis que muchas de las cosas que digo os identifica. Y en el apartado de los consejos, creo que os puede servir muy de utilidad. Yo ahora mismo no me encuentro ahí, estoy en calma, estoy más en pensar que la fotografía es terapia, en pensar que bueno, que lo puedo hacer peor que otros, pero también mejor que otros muchos, ¿por qué no? Eh, Pienso que nadie es mejor que nadie, que todos tenemos nuestro propio criterio, nuestra propia forma de trabajar, nuestra propia forma de hacer fotos y nuestra propia forma de enseñar. Y no es ni mejor ni peor, es diferente. O sea, ¿quién dice que una foto es buena o es mala? Aquel que está publicando en Instagram, ¿por qué? ¿Qué tiene esa persona que no tenga yo? ¿No? Entonces creo que muchas veces nos prejuzgamos nosotros mismos antes de tiempo y pensamos que aquel es mejor que yo, ¿por qué? Su foto es diferente a la mía, pero ¿por qué es mejor? A lo mejor no es mejor, simplemente es diferente. Entonces todo esto me ha hecho reflexionar muchísimo. He tenido muchísimos miedos, he tenido muchísimos bloqueos, me he comparado muchísimo, pero luego te das cuenta en un momento de la vida en el que dices, no merece la pena compararme, porque ese o esa persona pues trabaja diferente a cómo trabajo yo, su resultado es diferente al mío, pero no tiene por qué ser mejor ni peor, simplemente es diferente. Entonces, el compararse no trae nada bueno y quiero que este episodio tan desde la psicología, desde lo personal, que siempre cuento anécdotas personales, siempre yo me abro mucho, me gusta que conozcáis una parte más de mí. Y sí, yo he pasado por eso, por ese miedo, por ese bloqueo, y no me dice nadie que no vuelva a pasar. Seguramente, recuerdo cuando me abrí el canal YouTube, yo me acuerdo que pasé por un proceso muy malo de yo esto lo voy a hacer mal, eh, mi canal no está bien, no es bueno, no vale. Yo lo pensé muchísimo. Entonces Sergi, nuestro Sergi, se metió en mi canal, me dio un montón de consejos. Y yo me derrumbé porque me comparaba constantemente con él.
Y dije, es que este hombre sabe mucho más, yo lo estoy haciendo mal, yo no valgo, es que este canal no vale. Me dijo, Laura, tienes que mejorar esto, esto y esto. Yo me derrumbé, dije, me ha dado palo hasta en el DNI, pero dije, venga, me voy a poner las pilas, voy a seguir sus consejos y voy a hacer crecer el canal. Y aquí sigue el canal después de, ¿cuánto? 3, 4 años, no recuerdo cuánto tiempo llevo con el canal, creo que 3 y 4 años más o menos, hace que empecé. Y, y tengo un poquito más de confianza. ¿Por qué? Porque me dejé de comparar con la gente. Me dejé de comparar con todo el mundo, me dejé de comparar con Sergi y en vez de compararme lo utilicé a modo aprendizaje. Dije, vale, voy a aprender de él. En vez de compararme, voy a aprender de él. ¿Qué creo que hace mejor que yo? Las portadas, pues venga, me ha dicho que no tengo portadas, que tengo que incluir portadas. Voy a intentar hacer portadas. Y voy a intentar hacer portadas que me identifiquen, que identifiquen mi canal. Y poco a poco fui haciendo portadas. Voy a hacer listas. Porque si en su canal tiene listas, me ha dicho que es una forma muy buena de organizar el canal, ¿por qué no hacerlo? Pues después de superar ese derrumbe dije, voy a hacer listas. Hago portadas, hago listas, voy a organizar el canal y poco a poco, o sea, y así poco a poco fui quitándome miedos, porque en vez de compararme con Sergi, con Murder, Pink o con quien sea, pues lo hice mío, hice mi canal, lo hice a mi estilo, a mi manera, siguiendo esos consejos, esos aprendizajes y sin compararme. Y poco a poco, pues fui perdiendo miedo a grabar, fui perdiendo el miedo a grabar el podcast. Al principio recuerdo el primer programa que tuve que hacer sola, que ese no estaba, me comía el miedo. Yo dije, no lo voy a hacer bien, va a ser un programa mal, no va a gustar porque Sello lo hace mejor, porque empezó antes. Pues me dijo, no, no, es que tienes que hacerlo porque él estaba mal, fue su época del coágulo en la cabeza. Y bueno, pues tuve que enfrentarme sola a mi primer programa. Y lo hice, tuve que hacerlo, lo hice. Y lo hice desde el corazón, dejándome llevar y desde el aprendizaje de, bueno, voy a intentar hacerlo bien y voy a intentar aprender de esto. Si me equivoco, repito, no pasa nada, lo grabo 2 veces o 3 veces, las que hagan falta. Y si sale mal, pues hasta que salga bien. Bueno, pues, ¿por qué no? Y poco a poco te vas soltando, te vas quitando el miedo. Recuerdo a Abel Castro, un fotógrafo que estaba, no sé si seguirá, llevo mucho tiempo sin saber de él, hizo un workshop con Olimpo, ¿vale? Cuando Olimpo era todavía Olimpo. Y yo me acuerdo que dijo en el workshop, sois humanos, tenéis derecho a equivocaros, si os equivocáis, repetid. Claro, evidentemente en una boda hay momentos que, a ver, no se puede repetir nada, es como documental, en fotodocumental, pero ¿por qué no hacerlo en macro? ¿Por qué no hacerlo en bodegones? ¿Por qué no hacerlo en retrato? ¿Que hago una foto y he desenfocado los ojos de la modelo? La repito. No pasa nada. De hecho, yo lo hago. Y desde que empleé esa filosofía, voy mejor. Voy mejor. Desde que empleé la filosofía de soy humana, tengo derecho a equivocarme, la verdad es que me está yendo bastante bien. Estoy bastante contenta. Así que, lo dicho, recordar que las comparaciones son odiosas, son muy malas, que la mente es nuestro peor enemigo, que muchas veces somos nosotros mismos los que nos infravaloramos. Dejar de compararos, dejar de decir yo soy menos que tal o yo lo voy a hacer peor y permitiros la licencia de equivocaros, que eso es siempre, 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 todos tenemos derecho a equivocarnos, siempre es, bueno, pues errar es de humano. Así que bueno, espero que este episodio os haya sido útil, espero que os haya relajado un poco, que os haya hecho sentir un poco más seguro y sobre todo reflexionar. Y contadme, porfa, en comentarios, en redes sociales, donde queráis, comentadme si habéis tenido esos procesos creativos, si habéis tenido esa ansiedad, si habéis tenido el síndrome del impostor, si os habéis bloqueado por el miedo, si habéis tenido miedo a disparar, miedo a coger la cámara. Contadme un poco vuestras experiencias porque me encantará saber esa parte humana de vosotros, esa parte humana vuestra, esa parte humana que yo he dejado salir hoy. Me gustaría saberla de vosotros. La verdad es que me encantaría. Así que os leemos y no olvidéis, estamos en Instagram con el hashtag El objetivo está en la cámara para enseñarnos esas fotos. Que bueno, pues esta foto yo creía que era mala o tal. Da igual, lo que queráis, compartirnos fotos. Tenemos nuestra comunidad Telegram también.
y podéis vernos, podéis escucharnos por YouTube. Spotify se y está le está resultando imposible subir los vídeos, por tanto, pues, solo por YouTube podéis vernos, pero en el resto, pues, podéis escucharnos también en iVoox, Spotify, por todos sitios y todas las plataformas, así que os mando un saludo y me despido hasta el siguiente programa.